Recuerdo las sabias palabras de mi bisabuelo Félix, mi bisabuela Ena, mi tía abuela Elodia, mi abuela Ena y mi abuelo Abraham, quienes me remarcaban que respetara lo ajeno y que me comportara dentro del marco que lo dictaba el código ético, moral y el de la legalidad, porque decían que lo mejor era predicar con el ejemplo. Y pues bueno, para la colaboración que vamos a compartir el día de hoy, la titulo El poder de un ejemplo. Los seres humanos, pienso, siempre nos encontramos observando nuestro entorno y analizando las estrategias de supervivencia, tratando así de decidir la mejor opción que nos compete para determinado caso. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, en este sentido, quiero hablarles sobre lo que ya dije, el poder de un ejemplo. Mismo que ya sea bueno o malo, tiende a ser replicado y propagarse dentro de una comunidad o sociedad. Bueno, me refiero a que el ser humano, como lo dijimos, valora y determina el costo versus beneficio de cierto comportamiento antes de decidir tomar cierto riesgo o no tomarlo. Y bueno, dándole un poco de sustento a esta colaboración, tenemos lo dicho por el profesor Dan Ariely, experto en economía conductual, quien nos señala que solamente se requiere de un mal ejemplo, aunado, claro, a las posibilidades de ser atrapado haciendo algo erróneo, para que un individuo copie una mala conducta y se salga del marco de la ley. Y en este sentido, les quiero poner a pensar, o los quiero poner a pensar sobre la siguiente situación, que seguramente nos ha tocado. ¿Cuántos de nosotros hemos observado que cuando vamos circulando, manejando en la ciudad, y estamos dentro de un grupo de automovilistas bien formados, esperando nuestro turno para cruzar cierta calle, cierta avenida, en un aparente equilibrio, solo se requiere que un individuo rompa la fila y maneje ventajosamente, sacando provecho propio, para que otros lo sigan y hagan el mismo mal comportamiento? Que lo hemos visto clásico en los taxistas y muchos de los camioneros de esta ciudad, lo cual causa bastante molestia. Pero bueno, esto no es lo más preocupante, era simplemente un ejemplo de que copiamos un mal comportamiento y también podemos copiar un buen comportamiento. Pero el comportamiento truculento y mañoso, que preocupa más, es el que se despliega de forma casi tradicional en las mentiras ejemplificadas en la corrupción que impera en nuestro país. Hoy día, creo, se ha ido diluyendo el gran valor de respetar y tener palabra, en donde lo que vale es cumplir con lo que digo, con lo que me comprometo, y cuidar el honor de mi nombre, de mi apellido y de mi familia. Por ejemplo, tristemente, lo que hoy vemos es que en lugar de enseñar a no ser corruptos, me he dado cuenta que algunos padres enseñan de forma sistemática y estratégica los secretos para robar y en poco tiempo y sin esfuerzo lograr amasar una fortuna considerable a expensas de la población. Y bueno, cínicamente, cuando he tenido la oportunidad de escuchar en diversos foros o medios de comunicación que algunos se justifican diciendo que así funcionan las cosas en el país y que si metemos a todos a la cárcel, entonces nadie cerraría la puerta, yo creo que es el colmo de la desfachatez. Y creo que a pesar de que todos o muchos o en la mayoría tendemos a mentir, incluido yo, no todos tendemos a la corrupción.
Y basta un buen ejemplo de justicia, eliminando la impunidad para cambiar o temerle a la ley. Pero bueno, en este sentido y volviendo a la parte un poco científica, me gustaría darles las variables que el profesor Ariely señala como incidentes directos para aumentar o disminuir una mentira. Y bueno, la mentira se incrementa con nuestra habilidad para razonar, los conflictos de interés, nuestra creatividad, por sorprendente que parezca, por un agotamiento excesivo, por actos morales previos, por otros beneficiándose por nuestra deshonestidad. Y lo que nos compete para esta colaboración, aquí está, ver el ejemplo de otros siendo deshonestos. Es decir, al ver el ejemplo que otros se comportan de forma deshonesta, la mentira se incrementa y por ende también se va a incrementar la corrupción. De ahí que veamos que gentes que estuvieron en cierto lugar realizando actos corruptos, no nos sorprende que otros de sus colaboradores muy cercanos también se comporten de la misma manera. Y bueno, la mentira se disminuye con los códigos de honor, la firma de documentos, recordatorios morales. Antes de que, por ejemplo, se aplique un examen, se ha visto que si se recuerda el código ético y moral de la universidad o escuela en cuestión, los estudiantes tienden a disminuir en el copiar entre ellos mismos. Y, por último, la mentira se disminuye también con la supervisión. Y bueno, todas estas variables se encuentran fluyendo también entre la probabilidad, como lo dijimos, de que seamos atrapados mintiendo o siendo deshonestos, así como la cantidad de dinero en cierto juego para mentir o no. Y bueno, para ir terminando ya esta colaboración, pues todos mentimos, aunque sea poco y ocasionalmente, es lo que yo pienso. Y lo único que nos detiene, en mi punto de vista, es un par de cosas, aunado a otra que vamos a decir. Es decir, nos detiene el creer fielmente en que debo comportarme correctamente y dentro del marco de la ley, o el tener miedo al ostracismo social y al castigo de la ley sin impunidad. Además, como me lo señalaron recientemente, nos falta o es necesario ponernos en los zapatos de otros y analizar si me gustaría que me trataran de la forma en que yo trato a otros. Al final, creo que el mejor accionar es simplemente predicar con el buen ejemplo, como me lo decían en mi familia. Y ya sea por temor o convicción, comportarnos dentro del marco de la ley, porque de lo contrario seguiremos estando destinados a enfrentar grandes dificultades para el crecimiento del país y la equidad de muchos mexicanos con tantas carencias. Pero bueno, la mejor respuesta la tiene usted. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.